Hola, muy buenas. Somos alumnas de la clase Química Orgánica 1. En este momento expondremos sobre el tema cromatografía. Andrea Amador, Suani Cepeda y Fernanda García. En esta presentación trataremos todo lo referente a la cromatografía, desde qué es y en qué propiedad se basa. También les vamos a hablar un poco de la historia de la cromatografía, acerca de los aparatos que se utilizan para medir las diferentes variables de interés y sobre cómo estos aparatos hacen esas medidas. Y por último, explicaremos cómo leer los datos obtenidos. La cromatografía en sí es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas y que tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia. Es básicamente un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dicho componente. La cromatografía puede cumplir dos funciones básicas, que no se excluyen mutuamente, que son separar los componentes de la mezcla para obtener más puros y que puedan ser usados posteriormente. Número 2, medir la proporción de los compuestos de la mezcla. En este caso, las cantidades de materiales empleados suelen ser muy pequeños. Hablemos un poco de la historia de la cromatografía. Podríamos decir que todo comenzó con el botánico ruso Mikhail al principio de los 1900, quien descubrió por primera vez la cromatografía. Lo que le hizo fue colocar un extracto de pigmentos vegetales en la parte superior de una columna de vidrio rellena de carbonato de calcio. Y al agregar éter, observó una mezcla. Observó que la mezcla original se separaba en diversas bandas coloridas que descendían a través de una columna con diferentes velocidades. Tras su descubrimiento, la cromatografía quedó prácticamente olvidada hasta 1930, año en el que fue aplicada para la separación de carotenoides por Kuhn y Lederer. A partir de este momento, el uso de la técnica se fue extendiendo cada vez más y al tiempo que se desarrollaban diferentes versiones de la misma. Se puede decir que entre 1930 y 1960 hubo un gran desarrollo de la técnica, como la cromatografía de reparto en 1941 o la cromatografía de papel en 1944, la cromatografía de capa fina en 1958. Un hito importante en la cromatografía lo constituyó en el desarrollo de la cromatografía de gas líquido en 1952. Esta técnica encontró rápidamente aplicaciones de gran importancia, lo que llevó a su vez al desarrollo de la separación de la teoría cromatográfica, así como el desarrollo de una instrumentación que permitía mayor control de las condiciones de trabajo. Hoy en día casi no hay campo de la química, biología, medicina, en el que se utilice la cromatografía en algunas de sus formas, tanto en su vertiente preparativa como en la analítica. Ahora vamos a aprender un poco de la terminología en la cromatografía. Fase estacionaria. Es el material que permanece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene algún componente de la muestra. Fase móvil. Es un fluido que puede ser líquido, gas o fluido, supercrítico, que se usa como portador de la mezcla y que se hace pasar a través de la columna cromatográfica y la fase estacionaria. La elución, proceso de extraer un soluto de la fase estacionaria. Eluyente, la fase móvil, una vez que se extrae de la columna. Propiedad, como concepto básico, la cromatografía es esencialmente un método físico de separación en el que los componentes a separar se distribuyen entre dos fases, una inmóvil o estacionaria y la otra fase móvil, la cual percola a través de la fase estacionaria. El proceso cromatográfico se da como resultado de repetidos procesos de sorción durante el movimiento de los componentes de la mezcla, arrastrados por la fase móvil a lo largo del hecho estacionario, produciéndose la separación debido a las diferencias en las constantes de distribución de los componentes de la mezcla en la fase estacionaria y la móvil. La fase estacionaria puede ser sólido o líquido, que se queda fija en la misma posición, y la fase móvil
puede ser un líquido o gas que corre a través de una superficie de la fase estacionaria. Las sustancias que están en un sistema de cromatografía interaccionan tanto con la fase estacionaria como también con la fase inmóvil. Y la naturaleza de estas interacciones dependen tanto de las propiedades de las sustancias, así también como de la composición de la fase estacionaria. La rapidez con la que viaja una sustancia a través de este sistema de cromatografía depende directamente de la interacción relativa entre la sustancia y la fase móvil estacionaria. Podemos clasificar las cromatografías de diferentes formas. Una de ellas es la clasificación por tipo de fases. En esta clasificación podemos encontrar que en la fase inmóvil vamos a tener 3 fases: la fase móvil gas, la fase móvil crítica y la fase móvil de fluido supercrítico. Y si complementamos esto con la información de la fase estacionaria, en términos generales, vamos a tener 2 tipos de fase estacionaria: la fase estacionaria líquida y la fase estacionaria sólida, o algún tipo de modificación de alguna de ellas. Por ejemplo, si tenemos una fase móvil, en esta opción 1 es el gas, y una fase estacionaria líquido, vamos a tener un tipo de cromatografía de gases por partición, y así sucesivamente. De esta forma, podemos hacer la clasificación según nuestra fase móvil y fase estacionaria. Otra forma de clasificar la cromatografía es por los medios de separación utilizados. Como observamos en el ejemplo 1, tenemos una fase móvil gas y nuestro medio de separación es la columna. Entonces obtenemos un tipo de cromatografía de gases. Cada uno de estos tipos de cromatografía tienen un uso específico que satisface condiciones necesarias para que nuestra separación sea exitosa. Mecanismos que intervienen en la separación cromatográfica. Tenemos la absorción, el reparto, el intercambio iónico, el tamaño molecular y la migración eléctrica. Con la absorción estamos hablando de gases o líquidos contenidos en la fase móvil, que son retenidos por una absorción selectiva en la superficie del sólido que constituye la fase estacionaria. Cuando hablamos de reparto, estamos diciendo que los componentes de la fase móvil son retenidos por la fase estacionaria líquida en función de solubilidad en esta fase. Y si las dos son líquidas, se tiene un proceso de extracción en continuidad. Número 3. Cuando hablamos de intercambio iónico, la fase estacionaria constituida por un sólido intercambiando iones contenidos en la fase móvil líquida y este regulado por la afinidad química de los iones con ambas fases y por sus respectivas concentraciones. Número 4. Cuando hablamos del tamaño molecular, básicamente nos referimos a especies neutras de alto peso molecular, que pueden ser separadas en virtud de su tamaño, donde la fase estacionaria es un gel hidrofílico altamente poroso, que retiene moléculas de menor tamaño al de los poros, y la molécula de mayor tamaño son retardadas en su paso por pequeñas fuerzas de absorción de la superficie externa del gel y luego son excluidas de la fase estacionaria. Como número 4 tenemos la migración eléctrica. Básicamente a esta nos referimos a los componentes iónicos de una mezcla, que son separados por sus diferentes velocidades y sentido con que se desplazan en un campo eléctrico. También tenemos la cromatografía que se clasifica según el mecanismo de separación que utilicemos, que son los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, que se nos presenta esta imagen, tenemos un tipo de absorción con una fase estacionaria sólido y una fase móvil líquido-gas, que están siendo afectadas por una fuerza de Van der Waals. Ahora hablaremos de los cromatógrafos y la purificación de compuestos orgánicos. Para este tema tocaremos los siguientes puntos. ¿Qué es un cromatógrafo? Analizaremos también la parte funcional de este equipo y cómo está constituido, cómo se logra sus resultados y veremos algunos ejemplos de cromatógrafos que son utilizados para análisis. ¿Qué es un cromatógrafo? Es un equipo que permite la separación sofisticada y más precisa.
Utilizan el fundamento de toda la cromatografía, pero utilizando partes instrumentales, con el fin de automatizar las separaciones de componentes para luego hacer una identificación y cuantificación a través de gráficos que se denominan cromatogramas. Los tipos de cromatógrafos existen, algunos vamos a mencionar en esta exposición. Existe una gran cantidad, pero solo vamos a mencionar 3. Por ejemplo, vamos a tener el número 1, el cromatógrafo de gases, empleado para determinar la composición de una mezcla de productos químicos. Se utilizan diversos gases y en su operación en función del analizador y del tipo del detector concreto. Por ejemplo, en la imagen tenemos un cromatógrafo de gases que se llama Trace 1310. También tenemos el cromatógrafo iónico. Es un equipo que permite la realización de análisis de competentes aniónicos y inorgánicos en muestras acuosas mediante la detección de la conductividad. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo es una Compact Ice Flex 930. También tenemos el cromatógrafo de líquido HPLC. Este equipo permite separar por componentes las diversas sustancias líquidas que están presentes en una muestra. Esta separación permite identificarlas y cuantificarlas con un solo análisis. Por ejemplo, en la imagen podemos ver una Dionex ICS 6000. Pero nos vamos a preguntar qué significan estas letras, el HPLC. Estas siglas traducidas al español es cromatografía líquida de alta presión, ya que no solamente es trabajo de la fase móvil por medio de la fuerza de gravedad, sino que se está aplicando una presión a la fase móvil, que hace fluir dentro de las columnas que suelen estar hechas de acero y por ende se puede requerir de una bomba alta, hasta de una presión de 6000 psi para forzar al disolvente a través de una columna de HPLC. El cromatógrafo HPLC se puede emplear para separar y purificar componentes químicos, tales como productos naturales, macromoléculas, compuestos orgánicos y fármacos, y muchos más. Es una variante de la técnica en columna simple, basada en el descubrimiento de que las separaciones cromatográficas mejoran inmensamente si la fase estacionaria está constituida por partículas esféricas. Pueden ser de tamaño uniforme y muy pequeñas. Continuaremos con la parte de un cromatógrafo. Como número 1 tenemos el depósito para la fase móvil. Los solventes que conforman la fase móvil por lo general son contenidos en botellas de vidrio. Los equipos HPLC cuentan con un espacio o compartimiento para colocarlos. Siguiendo tenemos el sistema de bombeo. Otorgará la presión necesaria para transportar la fase móvil a través del sistema cromatográfico. Funcionan con sistemas de pistones y según su capacidad de transportar uno o más solventes, pueden ser bombas primarias, terciarias o cuaternarias, como los modelos más avanzados. Sabemos que entre el depósito para la fase móvil y el sistema de bombeo también puede llegar a existir un desgasificador, el cual protege a la bomba y a la columna al remover los gases no deseados que puedan estar presentes. Continuamos con el sistema de inyección de muestra. Es un módulo que contiene esencialmente una aguja y una bandeja portamuestras. La aguja se encarga de tomar la cantidad de muestras requerida para el análisis, debido a que los sistemas actuales cuentan con inyectores automáticos. La productibilidad de ensayos es muy precisa. Siguiendo con el horno para columnas. Es un compartimiento especial para colocar la columna cromatográfica que contiene la fase estacionaria y es aquí donde se produce la retención y separación de diferentes compuestos. En el horno, en cambio, se puede programar diferentes temperaturas para colocar y acondicionar la columna. Seguimos con el detector. Se trata de un sistema óptico, generalmente un arreglo de diodos con detección UV-Vis
que muestra la señal óptica emitida por los compuestos separados en la muestra. Por lo tanto, estos compuestos deben presentar cierta actividad óptica para que puedan ser detectados por el instrumento. Por esta razón, existen distintos tipos de detectores según el tipo de muestra a analizar. No existe un detector universal, por lo que se debe usar uno específico para las necesidades de los que se está buscando. Finalizamos con el registrador. Es un software informático que traduce la señal en una imagen. Adicionalmente, permitirá ingresar todas las variables y de ese modo realizar los cálculos y cuantificar los compuestos analizados. Bien, ahora comenzaremos con la fase normal. Bien, para el funcionamiento y las elecciones a tomar, para la utilización de un HPLC, debemos conocer los métodos para los cuales realizamos el análisis. Bueno, como lo mencioné, comenzamos con la fase normal, que este fue el primer tipo de sistema HPLC utilizado en el campo de la química y se caracteriza por separar los compuestos sobre la base de su polaridad. Esta técnica utiliza una base estacionaria polar y una fase móvil apolar y se utiliza cuando el compuesto de interés es bastante polar. El compuesto polar se asocia y es retenido por la base estacionaria. La fuerza de absorción aumenta a medida que aumenta la polaridad del compuesto y la interacción entre el compuesto polar y la fase estacionaria polar aumenta el tiempo de retención. Esto significa que las moléculas con mayor polaridad interaccionan preferiblemente con la columna pasando lentamente por ella, mientras la de menor polaridad serán las que salgan más rápido. Continuamos ahora con la fase reversa. Bien, el HPLC de fase inversa consiste en una fase estacionaria apolar y una fase móvil de polaridad moderada. Una de las fases estacionarias más comunes de este tipo de cromatografía es la sílica, tratada con RM2 SiCl, donde la R es una cadena alquil, tal como C18H37 o C8H17. El tiempo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza apolar, mientras que las moléculas de carácter polar eluyen más rápidamente. Esto significa que las moléculas con una polaridad interaccionan preferiblemente con la fase estacionaria, pasando lentamente por ella, mientras la de mayor polaridad serán las que salgan más rápido. Continuamos ahora con una pregunta muy importante, que es ¿cuál es el procedimiento para la separación y purificación con HPLC? Bien, para esto mostraremos el procedimiento para la purificación de una toxina en fase reversa. El cromatógrafo de líquido se divide principalmente en tres sistemas, que sería el sistema de inyección, el sistema de separación y el sistema de detección. Es importante considerar la naturaleza química de la muestra para elegir la estrategia adecuada. Esto involucra la elección de la columna y los disolventes que deben ser filtrados y desgasificados. Lo primero será la preparación de la muestra. Es muy importante filtrar y verificar la solubilidad en la mezcla de disolventes. Para dar inicio a la corrida cromatográfica, la muestra se inyecta para que pueda pasar por el sistema de separación, que será la columna cromatográfica. Aquí donde las moléculas con menos polaridad interaccionan con la fase estacionaria, pasando lentamente por ella, y los de mayor polaridad serán los que salen más rápido. El detector identificará los diferentes componentes de la muestra y fraccionarlos en función de su tiempo de intención, y con esto finaliza la separación cromatográfica. Posteriormente, los analíticos purificados son caracterizados mediante el método deseado. Bien, ahora continuamos con las partes de un cromatograma. Bueno,
Continuamos ahora con esta lectura de datos que nos ofrece un análisis de la cromatografía líquida de alta eficiencia o también conocida como HPLC. Para poder dar lectura a los resultados obtenidos de alguna muestra mediante la cromatografía líquida de alta eficiencia, hablaremos un poco de las partes que consta el cromatograma para poder entender mejor. Entonces, ¿qué es un cromatograma? Es un diagrama donde se representan los resultados de la separación de una mezcla mediante técnicas cromatográficas. Por ejemplo, en este cronograma representado aquí, nos muestra una gráfica que representa lo que se ha medido o lo que se ha detectado en el equipo analito. Como en toda gráfica, nosotros sabemos que existe el eje X y el eje Y. Aquí el eje X representa el tiempo que ha transcurrido la toma de la muestra y en el eje Y se representa el valor de alguna propiedad física a partir del cual se ha detectado la presencia de una sustancia o una unidad relativa que normalmente es la observancia. Entonces, ¿ahora qué representa esta imagen que estamos viendo aquí? Bueno, como ya se mencionó, el eje X es el tiempo transcurrido en la muestra. Y aquí tenemos el tiempo muerto. Este es el tiempo que tarda en salir un componente que se retiene. Aquí estará representado el tiempo de retención, que está aquí, que se debe del minuto 0 hasta cierto minuto. ¿Y qué es el tiempo de retención? Entonces, bueno, es el tiempo que tarda en salir un determinado componente. Entonces, continuando aquí, nos preguntamos qué es el tiempo de retención corregido. Bueno, es el tiempo real que la fase estacionaria ha retrasado el avance de sustancias. Y la retención es la capacidad real de la fase estacionaria para retardar la salida de un componente mediante estos picos que vemos aquí. Podemos calcular su área. Esto depende del equipo que se utilice, claro. Entonces, aquí estamos observando que hay 1, 2, 3, 4, 5 picos. Entonces, cada pico representa un analito. Entonces, aquí podemos decir que hay 5 analitos. Continuando ahora con la simetría de pico. Bien, los picos deben de tener cierta forma para que los datos de los analitos se consideren dentro del margen de aceptación. Los picos cromatográficos deben tener tanto A, debe ser igual, como está aquí, como B. Entonces, los picos cromatógrafos, sí, idealmente deben ser simétricos. El resultado de tener un pico con cola puede ser por tiempo muerto, absorción de la fase estacionaria y la calidad de empaque. Aquí observamos los valores dentro de los cuales están dentro de una buena aceptación de un pico. Ya puede ser el excelente de 1.0 a 1.05, aceptable, nada aceptable, y eso es lo que representa la simetría de pico. Ahora vamos a continuar con la característica de un pico cromatográfico. Entonces, bien, la línea base es el registro cuando por la columna solo pasa la fase móvil. El pico cromatográfico es la señal de detector cuando emerge un componente de la columna. El ancho de pico, que está aquí en la base, es utilizado para el cálculo del área de pico y para fijar su altura. Ambos parámetros están directamente relacionados con la concentración del analito. Ahora vamos a continuar con este tema importante que es el factor de retención. El primer valor que se refleja en la gráfica, que está aquí, es el primero que sale de la fase estacionaria y ese trae un valor de número de K. Entonces, ¿qué es el factor de retención? Es una manera de medir la retención de analito y es un alto valor de K. Y un alto valor de K indica que la muestra es altamente retenida y ha pasado una cantidad significativa de tiempo interactuando con la fase estacionaria. Debido a que aquí tenemos aquí que debido a que este estuvo menos tiempo que está aquí, y por lo tanto su factor de retención es menor por el valor de K con respecto al segundo, que lo podemos ver en esta manera.
Entonces el segundo pico ya tiene un mayor valor de K porque hubo más tiempo en la fase estacionaria para poder salir de la columna. Continuamos ahora con el factor de selectividad. Bien, este indica el potencial de separación. Los valores altos de EA indican una buena separación. El valor de A no es indicativo de resolución. El valor de A debe ser siempre mayor a 1, si no los picos coaluyen ya que tienen el mismo valor de K. La selectividad de una separación depende de la química del analito fase móvil. Bien, en esta imagen observamos dos picos, los cuales cuentan con su tiempo muerto y su tiempo de retención, valores altos. Entonces aquí el valor de A dice que no es significativo de resolución. Los picos están muy separados, como podemos observar en esta imagen. Aquí la fórmula nos puede indicar la selectividad, donde K2 puede representar el pico que se encuentra en esta parte, en este segundo, y el denominador haciendo referencia. El pico que se detectó primero en la columna de la fase estacionaria. A continuación, veremos 4 ejemplos de lo que es la cromatografía. Tenemos como primer punto la influencia de la fase móvil en la separación. Una vez que hemos hablado de los parámetros importantes que se ven reflejados en esos cromatogramas que nos proporcionan los equipos de HPLC, hablaremos de otra característica que influye en la obtención de estos análisis, como ser picos más altos, más anchos, mayor sucesión de picos, entre otras. Y eso tiene que ver con la influencia de la fase móvil en la separación. Tenemos dos modalidades, la elusión con gradiente y la elusión isocrática. En la elusión isocrática, las condiciones cromatográficas permanecen constantes durante la separación. Solo se hace utilizando un eluyente, lo que indica que la elusión isocrática se indica solo un eluyente, el cual es una fase móvil y se puede observar que los picos se encuentran en un determinado tiempo entre 0 y 30 minutos. Lo podemos ver que es la imagen o la gráfica que está al lado derecho, observando que hay 10 tipos de analitos en esta muestra. La elusión con gradiente, que es la que está al lado izquierdo, se utilizan varios eluyentes, lo que lo diferencian de la elusión isocrática. Las características de la elusión con gradiente se van modificando durante la separación, de forma que su fuerza vaya incrementando durante el tiempo de análisis, y con ello puede conseguirse una mejor elusión de mezclas complejas. Y si vemos la comparación, tenemos la misma muestra en ambas. Tenemos lo que simboliza cada uno de los números que podemos ver ahí. Por ejemplo, 1 benceno, 2 clorobenceno y así sucesivamente los 10 analitos que se ven en la muestra. Podemos observar que en la elusión isocrática se encuentran de 0 a 30 minutos los resultados obtenidos, mientras que el tiempo de retención en la elusión con gradiente es un tiempo de retención menor, entre 0 y 15 minutos, pues se trata de una misma muestra. En la elusión isocrática es una mezcla de metanol con agua 50-50, peso-peso o volumen-volumen. La elusión con gradiente tiene una proporción 40-60, siempre de una mezcla metanol-agua. Y se fue aumentando la cantidad de metanol aproximadamente un 8% por minuto, observando que en esta se obtuvo menor tiempo y en la otra mayor tiempo, el doble para ser precisos. Además, los picos que se obtuvieron en la elusión con gradientes son más altos y menos anchos, a diferencia de los de elusión isocrática, los cuales son más anchos y cortos, es decir, tuvimos mejores resultados con la elusión de gradiente que en la isocrática. Y este motivo de que a medida que pasa el tiempo se aumenta la concentración de metanol a tal punto de que se va a tener más proporción de metanol que de agua, y con ello su fuerza va incrementando con el tiempo de análisis, y por eso se puede conseguir una mejor solución de mezclas complejas. A continuación veremos otro ejemplo, y este
Es el ejemplo de cromatografía HPLC de polifenoles de bajo peso molecular. Una vez que explicamos los parámetros tanto de selectividad como separación, explicamos lo que simbolizan los picos, que depende para que un pico sea válido. También hablamos de qué simboliza este eje de tiempo de retención y el eje Y, que es el tiempo de absorbancia, como lo podemos observar en la gráfica. Ya hablamos de lo que es la dilución gradiente y la dilución isocrática. A continuación hablaremos de un ejemplo de cromatograma para comenzar la lectura de resultados. Empezaremos con un ejemplo de cromatograma de polifenoles de bajo peso molecular proporcionado por un equipo de HPLC. Para comenzar, los polifenoles son sustancias químicas encontradas en plantas, caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. Tenemos como ejemplo esta muestra en la que se encontraron 9 analitos. Podemos contar cada uno de los analitos en los picos de esa gráfica. Otro dato a observar es que son de bajo peso molecular, por lo tanto tendrán una baja absorbancia, la cual está limitada en 280 nanómetros. También observamos que es un proceso que se llevó casi en 1 hora. El primer analito detectado, el número 1, como pueden ver ahí que está señalado, es la catequina. Luego pasa a ser analito del número 2, que le corresponde a la epicatequina. Y así sucesivamente con los demás analitos. El número 6 es el que se encuentra en mayor proporción en la muestra porque es el que alcanza un punto más alto. Este corresponde a la carecitina 3,0-glucósido. Si recordamos los parámetros anteriormente mencionados, podemos clasificar los picos de esta muestra. El número 1 correspondería que tiene menor factor de retención, o sea, menor valor de K, ya que fue el primer analito en salir de la columna y el que estuvo menos tiempo con la fase estacionaria. Caso contrario es el analito número 9, pues estuvo más tiempo para poder salir de la columna, por ende tuvo mayor tiempo en la fase estacionaria. El otro parámetro que vimos fue el factor de selectividad. Tenemos el ejemplo del analito 7 y 8. Recuerden que el factor de selectividad, o sea, de alfa, tiene que ser mayor que 1 para que esos dos estén bien separados y se puedan diferenciar uno del otro y así pueda tener un mejor análisis de la muestra. A continuación veremos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de agua saborizada de limón con jarabe prebiótico. Tenemos este cromatograma que fue proporcionado por un equipo de HPLC para su análisis. Se trata de una muestra de agua saborizada de limón con jarabe prebiótico. El término prebiótico es un tipo de sidra alimentaria que ayuda a aumentar la cantidad de bacterias beneficiosas en el intestino. Esta mezcla se elaboró con agua saborizada de limón a partir de 1,4% de un jarabe prebiótico. Entonces, nosotros lo que necesitamos es saber ese 1,4% de jarabe prebiótico, ¿qué es lo que contiene? Por ende, se pasó por un equipo de cromatografía líquida de alta eficiencia para poder obtener los resultados en el cromatograma. Y como pueden ver aquí, tenemos el resultado. Todos estos picos que ven aquí no son considerados porque no cumplen con los parámetros que antes le brindamos, no son aceptados, por ende aquí se refleja una mayor aceptación de análisis de resultados en estos picos siguientes. Se detectaron 5 analitos. A diferencia de los otros picos que están enumerados con GF3, GF2, GF, GF, fueron detectados por el equipo. Tenemos que el GF3 corresponde a la anistosa. El GF2 corresponde a la 1-questosa. El GF corresponde a la sacarosa. G a la glucosa, F a la fructosa y el NI es no identificado. A continuación, veremos otro ejemplo de cromatografía de un cromatograma HPLC de aditivos alimentarios.
A diferencia de los otros software que utiliza en el equipo que fue realizado, este análisis es más moderno y nos brinda otra información, además del gráfico. Nos brinda el tiempo de retención, el área a la que corresponde ese pico, la absorbancia a la cual se encuentra, además de la concentración que fue calculada a través de este diagrama que se ve aquí, donde en el eje Y va la absorbancia y en el eje X fue calculada su concentración, lo que está en miligramos sobre mililitro. Como decía, a diferencia de los dos anteriores, este cuenta con equipo más sofisticado o más moderno que indirectamente nos da estos datos. En nosotros también se pueden obtener este tipo de datos, solo que tenemos que calcularlos nosotros mismos y no como en ese tipo de software que nos lo da directamente. Como podemos observar, tenemos los analistas con sus respectivos nombres. También tenemos las moléculas a las cuales corresponden. A continuación les mostraré un software encontrado en internet donde mostraré dos sustancias utilizando primero elusión isocrática y luego el de elusión mediante gradientes. Su nombre es HPLC Simulator y consta de las siguientes partes. Por defecto este ya viene con datos de muestras que ya están siendo analizadas. Cuenta con diferentes pestañas las cuales tienen diferentes opciones como lo podemos ver acá. En esta pestaña, por ejemplo, en la primera pestaña, se encuentran diferentes componentes con los que podemos trabajar en el simulador, donde al presionar alguno de ellos observamos los gráficos. Por ejemplo, observamos los gráficos de él. Y a su lado derecho vemos esos números de acá, es la concentración de cada uno de ellos, que es un número que ya está dado. En la siguiente pestaña vemos las características de la fase móvil, donde como solvente solo podemos utilizar el agua. Como pueden ver, solo el agua, solvente A. Y para el solvente B pueden ser acetonitrilo o metanol. Con un cambio de solvente se observa un cambio en el pico de muestra. Si yo cambio aquí en lugar de este y pongo el otro, se observará un cambio en los picos. También podemos ver que podemos cambiar los datos que nos dan acá del porcentaje volumen. Y así podemos ver si disminuimos o aumentamos la fracción volumen. Asimismo serán los picos de este cromatograma. Tenemos en la otra pestaña, como pueden ver acá, las propiedades cromatográficas como el flujo de volumen, el cual es constante. Podemos ver la temperatura a la que se encuentra la columna, acá está, y el gasto que tendrá el flujo. Acá está el flujo. Tenemos también estos datos, que son datos, las propiedades generales de la mezcla que ya tenemos. Nos dan la viscosidad, el coeficiente de difusión y muchos datos más. Y en la última pestaña tenemos las propiedades de la columna. Aquí seleccionamos el tipo de fase que deseamos obtener como la altura de la columna, el diámetro, el tamaño de las partículas, la porosidad interparticular y la porosidad intraparticular. Nosotros podemos seleccionar de qué manera queremos que esté nuestra columna. Una vez explicado el panel de control del lado izquierdo, procedamos a ver qué obtenemos en la parte central. Tenemos los cromatogramas con los picos
Acá está, los pueden observar. Tenemos la línea de tiempo que está aquí abajo en el eje Y en el eje X y en el eje Y tenemos la absorbancia. Abajo tenemos los componentes. Acá los podemos ver con su respectivo parámetro de K, que es el factor de retención, como lo vimos anteriormente. Tenemos el tiempo de retención desde tiempo muerto hasta donde se encuentra el primer pico de la muestra. Tenemos sigma, que representa el ancho del pico, y podemos ver que el más ancho es el del benceno. Luego aparece K por W, que es un centro de retención extrapolado para el huyente acuoso al 100%. Luego tenemos lo que es la composición de la fase móvil. Ahora veremos qué pasa cuando es con el método de dilución isocrático y qué pasa cuando es con el método de dilución con gradiente. Seguiremos comparando por efectos de tiempo los mismos componentes que trae el programa. Esos ya los trae él, que son fenol, clorofenol, benzonitrilo y nitrobenceno. Nos vamos a lo que es la composición de la fase móvil y ponemos la composición isocrático, perdonen, es en el segundo. Miren, acá está, isocrático. Cuando las condiciones son de dilución isocrática, recordemos que las condiciones todas permanecen constantes, por ende, este proceso se lleva a cabo en 2 minutos, un poco más de 2 minutos. Con el modo de dilución de gradiente se nos abren más ventanas. Vamos a ver acá. Como pueden observar, se nos abren más ventanas donde hay que especificar el tiempo que deseamos que tarde, el porcentaje del solvente que se ha añadido. Si recordamos, la dilución gradiente no es constante como la isocrática, sino que se va modificando la muestra durante la separación de forma que su fuerza va incrementando durante el tiempo de análisis. Tenemos 2 casillas, una de tiempo, como la pueden ver acá, y la otra, cuánto tiempo queremos que este flujo esté inyectándose. Y en el otro tenemos el porcentaje de la muestra que va a ser introducida para que la fuerza sea mayor, y nos dice el porcentaje que ya está representando. Si recuerdan el ejercicio mostrado antes, colocamos el porcentaje al cual queremos que ésta llegue. Vamos a ver un 4% acá y vamos a ponerle un 90%. Si aumentamos la concentración, vemos que el tiempo que vamos a esperar es menor. Miren, si se fijan acá, ahí, o sea, la concentración es en 100% y el tiempo que tenemos que esperar es 0.55 segundos. Si disminuimos la concentración, vean acá, por ejemplo, que está en 42% volumen, el tiempo que tenemos que esperar es 1.2%. Entonces, esa sería nuestra conclusión, que entre más concentración tengamos en la mezcla, que esté menos diluida la muestra que nosotros tomemos, entonces menos tiempo tendremos que esperar para obtener una mejor cromatografía. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado nuestra exposición y que hayan comprendido.